Bien, buenas noches. Agradezco la invitación que me ha hecho el párroco, el padre Alejandro Valera, aquí presente entre nosotros. También, por supuesto, Monseñor Benito, como vicario episcopal de esta zona. Gracias de corazón por esta oportunidad de gracia que el Señor nos concede, a mí y a ustedes. Quisiera que nos pongamos de pie y comencemos invocando la gracia, el don, la fuerza del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, don de Dios y fuerza de lo alto, fuente de agua que brota desde lo más profundo del interior, desciende y mora en nuestros corazones. Haznos verdaderos adoradores del Padre, testigos de Jesús, para llevar su nombre hasta los confines de la tierra. Amén. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bien, pues nos sentamos para esta breve intervención. Lleva por título "Por una iglesia sinodal comunión". Pero antes de entrar en materia, quisiera que nos sintamos bajo la mirada de Dios, en su presencia, en compañía de Jesús. Él ha dicho: donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, y aquí somos más de 3. También alejar de nuestro corazón, de nuestra mente, toda preocupación personal, familiar o pastoral, y adoptar una actitud de serenidad, de permanecer en la quietud, en la paz, que es un don del Espíritu, un don de Dios. Bien, veamos antes de continuar o de entrar en materia, vamos a decir, en lo que fundamenta lo que es la sinodalidad, el significado de esta palabra. La palabra sinodalidad proviene del término griego sínodo, sin odos. La palabra odo significa camino y la palabra sin significa con. Por tanto, la palabra sinodalidad, sínodo, significa caminar juntos. ¿Qué es lo que significa? Caminar con otros, caminar juntos. En lenguaje eclesial podríamos decir, este término es encuentro fraterno de creyentes, por tanto, de hermanos en la fe que caminan juntos, que hacen un mismo camino. Partimos de un principio: la sinodalidad no es un simple procedimiento operativo de la Iglesia. Podemos pensar que sinodalidad es simplemente un procedimiento, un plan, una forma de actuar de la Iglesia. Es eso, pero es mucho más que eso. La sinodalidad es una de las dimensiones constitutivas de la Iglesia. Una de las dimensiones constitutivas de la Iglesia. El ser y el actuar van en plena armonía, en plena sintonía, de tal manera que cada uno actúa de acuerdo a lo que es. A lo que es. Y decía que la sinodalidad es una propiedad, una dimensión fundamental de la Iglesia, es parte de su naturaleza. No se entiende una iglesia que no sea sinodal, y como es sinodal, opera como tal, obra como tal. De tal forma que así como decimos que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, podemos decir también que es sinodal, y lo mismo también que es misionera.
misionera. Solo podemos comprenderla, confesarla y vivirla realmente y efectivamente en clave de sinodalidad. El que no ha entendido que ser iglesia es caminar con otros, es hacer un camino de fe, pero no de una manera individual, sino juntos. Una fe que la profesamos juntos, una fe que la vivimos juntos, una fe que la celebramos juntos, que la proclamamos juntos. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos teológicos de la sinodalidad? Primeramente, la sinodalidad tiene un fundamento trinitario. La Santísima Trinidad es el origen frontal de todo cuanto es y vive la Iglesia. La Santísima Trinidad es el origen frontal de todo cuanto es y vive la Iglesia. Por eso, concebida desde toda la eternidad, porque en Dios todo está en acto, todo es patente. Nosotros vamos descubriendo las cosas poco a poco, pero en Dios todo es luz. Y así como usted y yo somos elegidos, como dice Pablo, en la persona de Cristo antes de la creación del mundo, es decir, eternamente, porque Él es eterno, así también la iglesia ha sido diseñada, concebida en el seno de la Trinidad eternamente. Concebida desde toda la eternidad, la iglesia como pueblo de Dios peregrino camina hacia el Padre por medio del Hijo, porque el Hijo es el camino. ¿Quién es el camino? El Hijo. Dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso, corrigiendo un poco, ¿verdad?, el poeta español, y el artista español, dice Joan Manuel Serrat en una canción, caminantes no hay camino, pero nosotros los católicos, los cristianos, tenemos el camino, que es Jesucristo. Como pueblo de Dios peregrino, camina hacia el Padre por medio del Hijo, que es el camino, en el Espíritu Santo, primer y principal protagonista de la misión. El primer y principal protagonista de mi misión aquí en este mundo, de la misión de la iglesia, es el Espíritu Santo. Por tanto, el primer principio de la sinodalidad es la Trinidad. Y la Trinidad vive en una comunidad de vida y de amor. Dios es amor. Dios es amor. Por eso del Padre procede el Hijo, porque el amor es creativo, el amor engendra. Naturalmente lo engendra eternamente también. Por eso es un misterio que nosotros no podemos comprender, entender, porque escapa a mi capacidad, que solo puede captar lo que entra dentro de las categorías del espacio y el tiempo. De ahí que lo que de Dios puedo conocer es por revelación, porque sobrepasa mi entender, aunque es razonable. Por tanto, somos pueblo de Dios y un pueblo peregrino. No solamente pueblo, sino pueblo peregrino. Es otra dimensión fundamental de la iglesia, peregrino. Es decir, siempre está en camino. Sinodalidad, caminar juntos. La peregrinación, el hombre es por definición homo viator. El hombre siempre está en camino. Es decir, el que siempre está en camino. Esta condición de peregrino del hombre y de los pueblos está ampliamente revelado, manifestado en la historia de la salvación. Así nuestro padre en la fe, Abraham, padre de los creyentes, padre de nosotros que seguimos esa fe de Abraham,
sale de su tierra, de su parentela, en busca de una tierra. De una tierra. Es decir, Abraham se pone en camino. Por otra parte, el pueblo de Israel, antiguo tronco en el que se injerta el nuevo olivo, el nuevo pueblo que es la iglesia, fue siempre un pueblo peregrino, siempre caminante, porque eso forma parte de nuestra identidad y ese pueblo es nuestro espejo, donde yo puedo verme, porque las Sagradas Escrituras revela a Dios, pero también revela el misterio del hombre. Ya dice la Gaudium et Spes documento, dentro de los documentos del Concilio Vaticano II, que el misterio del hombre solo se resuelve, solo se explica a la luz del misterio del Verbo encarnado. Y es que la palabra de Dios, podríamos decir, es Jesucristo, y Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Me revela lo que es Dios, pero también el misterio mío como hombre, el misterio tuyo. La palabra de Dios tiene las dos dimensiones, esa dimensión antropológica y esa dimensión divina. Este pueblo es peregrino porque está llamado a caminar junto por el único camino que es Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Por ello, Él es al mismo tiempo todo en todos, el caminante y el camino. Jesucristo es al mismo tiempo caminante y es el camino. Jesús es el camino de Dios hacia el hombre y del hombre hacia Dios. La iglesia camina con, por y en Cristo hacia la patria celeste. Con Cristo, en Cristo. Por eso la Eucaristía, y ahorita vamos a hablar también de esa dimensión sinodal de la Eucaristía. En esa doxología final termina el sacerdote diciendo: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente. Omnipotente. Por Cristo, en Cristo y con Cristo hacia la patria celeste. La iglesia camina tras las huellas de su Señor hasta su venida gloriosa. Por ello la sinodalidad es la forma histórica de su avanzar hasta el día sin ocaso. La forma histórica. La iglesia no es iglesia si no camina en sinodalidad, si no camina juntos, si no caminamos juntos. Por ello la sinodalidad, decía, es la forma histórica de este avanzar de la iglesia. La iglesia siempre está en camino hacia los confines de la tierra hasta el final de los tiempos. A mi modo de ver, uno de los prefacios que más recoge esta verdad es el prefacio común séptimo, que dice: porque tú llamaste a Abraham y le mandaste salir de su tierra para constituirlo padre de todas las naciones. Tú suscitaste a Moisés para librar a tu pueblo y guiarlo a la tierra de promisión. Tú en la etapa final de la historia has enviado a tu Hijo como huésped y peregrino en medio de nosotros. Y has derramado el Espíritu para hacer de todas las naciones un solo pueblo nuevo, que tiene como meta tu reino. Hay un fin de ese camino, que es el reino de Dios. Como estado la libertad de tus hijos, como ley el precepto del amor. Mas aún por la fe, que es un don del Espíritu, los fieles, la iglesia, desde ya participamos de la vida divina. Por la fe entramos en esta comunión trinitaria.
Por la fe, mi alma, tu alma, se hace sede, se hace sagrario de la Santísima Trinidad. Es decir, que no solamente caminamos nosotros juntos, caminamos unidos a la misma Santísima Trinidad. Por eso dice el evangelista Juan: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos con él morada. Por la fe, volvemos a repetir, somos constituidos al estilo de María, la primera discípula, en templos y sagrarios de la Santísima Trinidad. Por eso, avanzando un poco más, en el don y el compromiso de la comunión se encuentra la fuente, la forma y el objetivo de la sinodalidad. La fuente, que es la Trinidad, la forma. Por eso la Trinidad también es el modelo de lo que yo he de ser como cristiano, es de ser comunidad, es de caminar junto a otros. De la sinodalidad en cuanto que expresa el específico modus vivendi y operandi del pueblo de Dios, la forma como vive y cómo opera el pueblo de Dios. Eso nos lo dice nuestro querido Monseñor Raúl Versosa, que tiene un libro sobre la sinodalidad, así se llama, Inteligencia Pastoral en clave de sinodalidad, en la página 98. El Espíritu Santo y nosotros es una expresión clave en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Siempre dicen los apóstoles cuando se toman una decisión, el Espíritu Santo y nosotros, porque estamos en esa comunión. Pero ese Espíritu no solamente está en los apóstoles, en los sacerdotes, ese Espíritu está en el común de los fieles por el bautismo. Todos hemos recibido el mismo Espíritu. Bien, sigamos entonces ahora con el fundamento antropológico. El hombre no es solo un individuo, es por naturaleza persona. Y decir persona es decir relación. Cuando yo digo que alguien es persona, estoy diciendo que no puede vivir de manera separada, solamente como individuo, no. Es esencialmente, estructuralmente un ser comunitario. De tal manera que nacemos en una familia. Y ello, por supuesto, porque somos imagen y semejanza de Dios, que es comunidad, que es Trinidad. Y aunque también hay su distinción, porque el Padre es distinto del Hijo, la diferencia es justamente la relación, el que muere es el Hijo. Pero forman una comunidad, comparten la misma naturaleza divina. El hombre no es solo individuo, es persona. Y lo es porque ha sido creado por Dios uno y trino, a su imagen y semejanza. Decir persona es decir relación. Incluso gramaticalmente, cuando hablamos de pronombres personales, decimos yo, tú, nosotros, ustedes, ellos, estamos hablando de comunidad. El hombre es por naturaleza, por esencia, un ente comunitario, social. Ser hombre, ser mujer, es vivir con y para los demás. Nadie vive solo. Por eso nacemos dentro de una familia, dentro de una comunidad. Incluso para desarrollarnos, el Estado surge como una forma de que el hombre pueda, podríamos decir, desarrollar potencialidades que la sola familia no se lo puede dar. Y por eso hay que crear instituciones, universidades y hospitales, y todas esas instituciones de justicia, que vienen a tutelar y a desarrollar mi persona, que en un círculo cerrado no se puede desarrollar.
De ahí que el Estado está también para promover, podríamos decir, la vida comunitaria, la vida, los derechos humanos. Por eso también tenemos que ser críticos como iglesia, y la iglesia lo es, tiene una doctrina social y critica las ideologías. El comunismo pone el acento en la parte comunitaria, pero olvida de que yo soy individuo y por eso se sacrifican los individuos en función de la totalidad que es el Estado. O también el capitalismo. Hoy vivimos en una exaltación de la libertad, en un individualismo rampante, tampoco eso, sino que es un equilibrio entre mi dimensión individual y también mi dimensión comunitaria, el equilibrio. Así que ya sea que vivamos o que muramos, dice el apóstol San Pablo, si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, para el Señor morimos. Pero nuestra relación con Cristo es vertical, es con Jesucristo Dios, pero también es con Jesucristo presente en cada uno de ustedes. Por tanto, es vertical, pero también horizontal, porque en cada persona está la presencia viva y real de Cristo. Por eso él mismo puede decir: lo que hicieron con uno de estos, mis hermanos, conmigo mismo lo hicieron. Fundamento cristológico eclesiológico. Gracias al don del Espíritu Santo podemos profesar nuestra fe en la iglesia, que es una. Y es una porque tiene su fuente, su modelo y su fin en la unidad de la Santísima Trinidad, como ya hemos dicho. Veámoslo ahora en el prefacio dominical séptimo. Dice este prefacio: porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. No hay nada más contrario a la sinodalidad que el pecado, porque rompe la comunión con Dios y con los hermanos. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo. Y un cuerpo siempre está unido. Todos nuestros órganos están unidos. Y el principio de unidad de ese cuerpo es el Espíritu. Por eso cuando se nos separa el alma del cuerpo, aunque tengo ojo, aunque tengo oído, no veo ni escucho, porque se le fue el principio de unidad. Así también la iglesia, cuando el pecado, porque el pecado desdice del Espíritu, y por eso solo el Espíritu puede recrearnos de nuevo. El domingo de la misericordia vamos a decir, dice el Señor: reciban el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que crea un corazón nuevo. Es el Espíritu Santo el que da el arrepentimiento, y el Espíritu Santo es el que perdona también los pecados. Reciban el Espíritu Santo, dice Jesús. Pero vuelvo al prefacio. Porque has querido reunir de nuevo por la sangre de tu Hijo y la fuerza del Espíritu a los hijos dispersos por el pecado. De este modo tu iglesia, unificada por virtud y a imagen de la Trinidad, aparece ante el mundo como cuerpo de Cristo y templo del Espíritu, y hay una finalidad: para alabanza de tu infinita sabiduría. Y es así. Todo el que experimenta la gracia de Dios, el don de Dios, la misericordia de Dios, le brota una alabanza espontánea, una acción de gracias. Y eso será la vida eterna. Una eterna adoración al Señor, una eterna gratitud al contemplar al Dios que es amor. La iglesia también santa, y es santa porque es obra de la Santísima Trinidad. Siempre hemos dicho que el origen fontal
es la Santísima Trinidad. Ha sido santificada por el baño del bautismo y la palabra. Es santa porque su esposo es santo. Incluso en la misma relación matrimonial, cuando hay un esposo santo o una esposa santa, ese también lleva al otro a la santidad, porque forman una comunidad de vida y de amor. Y porque el Padre y el Hijo han enviado el Espíritu Santo que nos santifica en la verdad. La iglesia es santa, también pecadora. La iglesia es católica porque ha recibido, custodiado y transmitido fielmente y sin error a la totalidad de los fieles a través de los siglos. Es católica porque ha recibido un mensaje que todos los pueblos de todas las culturas lo pueden abrazar. El Evangelio es para todas las personas. Por eso la iglesia está presente en todos los pueblos y culturas, porque es un mensaje universal. Pero además es católica porque está llamada a anunciar ese evangelio a todas las gentes. Vayan al mundo entero y anuncien el evangelio. La iglesia es apostólica. ¿Y por qué es apostólica? Primeramente porque está edificada sobre el cimiento de los apóstoles y profetas. Segundo, porque conserva y transmite la fe que los apóstoles nos transmitieron. Esa misma fe que vivió Pedro, que vivió Santiago, es la fe que usted y yo tenemos. La misma Eucaristía, el mismo Evangelio, el mismo bautismo, la misma meta a la que nos encaminamos. Y esa fe la conserva la iglesia, la transmite, la custodia, la proclama, la vive. Es apostólica porque también es gobernada por los sucesores de los apóstoles, en este caso el colegio episcopal y el Papa, en unión al Papa. El obispo es el sucesor del apóstol. Fundamento neumatológico. La acción del Espíritu, guía y protagonista principal de la acción de la misionera de la iglesia, que es pueblo peregrino, es el principio de sinodalidad, el Espíritu Santo. La Trinidad completa, pero el Espíritu Santo se destaca en este principio de unidad, en la revelación. Él es el vínculo, el nexo, la bisagra entre el misterio de la vida interior misma de la Trinidad. El Espíritu es el principio de unidad también del Padre y del Hijo. Del Padre y del Hijo. El Espíritu, que es amor. Y ese Espíritu también es el que se nos comunica, el que nos une también plenamente al misterio divino, a la Santísima Trinidad. El Espíritu Santo es el único y el mismo en todos los bautizados, pero es multiforme en sus formas de manifestarse. Por eso también hay una igual dignidad de todos los bautizados. Si todos hemos recibido el mismo Espíritu, todos tenemos una igual dignidad. Tenemos todos la misma llamada a la santidad. Participamos todos de la misma misión profética, sacerdotal y real de Cristo. La riqueza del ministerio ordenado, la diversidad de los dones carismáticos, la vida y la misión de cada iglesia local, todo eso es fruto del Espíritu. El Espíritu es el que suscita el ministerio ordenado. El padre Alejandro no es sacerdote porque se le ocurrió, no, fue que el Señor lo llamó y el Señor lo consagró y el Señor lo ha puesto aquí. El Espíritu, un don, el ministerio ordenado, pero también ustedes tienen cantidad de dones, don de aconsejar,
don de predicar, don de sabiduría, don de gobernar. Cada uno tiene muchísimos dones. Y sobre todo, esos dones que todos tenemos, ¿verdad? Los 7 dones del Espíritu: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza. Si no entendemos la fe, no la podemos vivir. Pero si no recibimos la fuerza del Espíritu, tampoco la puedo vivir. Porque es una gracia, no solamente entenderla y proclamarla, sino también la fortaleza para ser soldado de Cristo, para defender esa fe, para proclamarla, para vivirla. Pero además también, cada comunidad local, cada parroquia es distinta a las otras. Sin embargo, tenemos la misma fe, el mismo bautismo, la misma sinodalidad. Caminamos juntos, aunque somos distintos. Cada parroquia es distinta a las otras, cada diócesis es distinta a otra, pero tenemos el mismo Espíritu. El mismo Espíritu que nos guía, que nos conduce, que nos alimenta, que nos fortalece. Fundamento eucarístico. El camino sinodal de la Iglesia se realiza, se alimenta y se expresa en la Eucaristía, que es la comunidad de los creyentes. Por eso la Eucaristía es fuente y cumbre de la vida cristiana. La Eucaristía realiza la sinodalidad porque así como el pan eucarístico está compuesto por muchos granitos de trigo, así todos los cristianos, aunque somos muchos y diversos, formamos el cuerpo místico de Cristo y nos alimentamos como una sola familia en la doble mesa de la palabra y de la Eucaristía. Somos una familia, y una familia es comunión, es comunidad de vida y de amor. ¿Y quiénes participan de la mesa? Los que han recibido ese Espíritu, el Espíritu de Dios, los bautizados. Uno que no esté bautizado porque todavía no es hijo con toda propiedad. Solo el hijo puede participar de la mesa. Gracias a la mesa eucarística, todas las iglesias locales, todas las parroquias, todas las comunidades se constituyen y se encuentran en la unidad de la única iglesia. Desde Roma hasta el último rincón, en la misma fe, el mismo pan y todos animados por el mismo Espíritu. Qué maravilla, ¿verdad? Vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. La Eucaristía, por tanto, realiza y alimenta y expresa la sinodalidad de la Iglesia. Me parece que el Evangelio que más ilustra este caminar o esta expresión eucarística de la sinodalidad es justamente el Evangelio de los discípulos de Emaús, donde Jesús se hace presente. Y así como hace con nosotros, les explica las Sagradas Escrituras, saca las dudas de sus corazones, le prepara para recibir la Eucaristía. Jesús hace camino con ellos y luego al final le prepara la mesa y entonces lo envía, ya con el corazón enardecido por la palabra, alimentados por la Eucaristía. Ahora ellos vuelven de camino otra vez a la comunidad de los 12. Por otra parte, esta comunión se expresa cuando los fieles, gracias al don del Espíritu que les santifica en la verdad, le da la gracia del instinto de la fe. ¿Qué es lo que le da? La gracia del instinto de la fe. El pueblo llano tiene el instinto de la fe y por eso sabe oler, sabe discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Por eso dice el Señor, mis ovejas escuchan mi voz.
Y cuando hay una persona llena de Dios, hay muchos santos que han tenido confesores malos, lamentablemente, y sienten que no le llenan. Pero, como decía, el fiel sabe también tener este instinto de fe y saber cuando esa palabra viene de Dios o cuando viene de un puro capricho humano. Por eso usted y yo tenemos la misión siempre, no de hablar de mi parecer, no, yo soy embajador de Cristo. ¿Qué es lo que soy? Pero el embajador no lleva un mensaje propio, lleva un mensaje que es de otro. Jesucristo es la palabra, yo simplemente soy el canal, yo soy la voz. Y por gracia y don de Él, por misericordia de Él. Decía que los fieles tienen, porque en ellos mora el Espíritu, este instinto de la fe. Instinto de la fe. Por ello, cuando todos los creyentes dan su asentimiento de fe, son infalibles. ¿Qué es lo que son? Infalibles, porque tienen el don del Espíritu. Y es por eso que cuando el Papa va a hacer una formulación dogmática, toma en cuenta las Sagradas Escrituras, toma en cuenta la tradición de la Iglesia, toma en cuenta los signos de los tiempos, pero también recoge el parecer de los fieles, el parecer de los fieles, porque ahí está expresado el Espíritu de Dios también. Es lo que se conoce en la Iglesia como el sensum fidelium. El sensum fidelium. Caminamos juntos. Ustedes, los laicos, unidos a los sacerdotes y a los obispos, y nosotros como colegio episcopal unido a Pedro, al Papa, en una comunidad de vida y de amor. Ahora estamos en todo este movimiento sinodal. El Papa ha convocado un sínodo y nos ha puesto a nosotros, al mundo entero, también a dar nuestro parecer. Ya van varios sínodos, también cuando salió Amoris Laetitia, igual, siempre hay un documento de trabajo, pero ahora, en este momento, y es un signo de los tiempos también, redescubrir este aspecto de la sinodalidad, en medio de este mundo dividido por las guerras, las discordias, el individualismo, el afán de poder, ese querer aparentar, y la Iglesia, que es signo de comunión, está dando este testimonio de caminar juntos, caminando en sinodalidad. Hemos pasado de tiempo. Vamos a darle un aplauso al Papa que nos ha convocado. Bien, el Instituto Nacional de Pastoral ha escrito un librito que ojalá ustedes lo sigan trabajando para comprender y vivir la conversión permanente hacia una espiritualidad sinodal. Para comprender y vivir la conversión permanente hacia una espiritualidad sinodal. De ahí he sacado 4 actitudes básicas para vivir esta espiritualidad sinodal. Solamente la voy a mencionar porque como estamos en los medios, pero para que la tengamos ahí. La primera actitud es voluntad sinodal. ¿Cuál es la primera actitud? Voluntad sinodal. Cuando hablamos de voluntad, estamos hablando de deseo, de soñar, de ponerse en camino, de buscar, de anhelar la sinodalidad. Pero para yo poder anhelar la sinodalidad, tengo que saber lo que es la sinodalidad. Y por eso estamos aquí hoy. Pero no basta esta noche, usted tiene que seguir profundizando eso. Porque usted no ama lo que no conoce, no desea lo que no conoce. Entonces es importante que yo siga trabajando, buscando, mirando cuáles son las actitudes sinodales que yo tengo o cuáles actitudes no son sinodales. En este sentido, la sinodalidad es una manera de ser y de actuar, un comportamiento habitual
una disposición del ánimo que nace de la comunión con Cristo. Voluntad sinodal, primera actitud. Segunda actitud, escucha sinodal. ¿Cuál es? Y el primero que nos está dando testimonio de eso es el Santo Padre. No basta con que el pueblo de Dios se reúne en asamblea. Una iglesia sinodal es una iglesia de la escucha sinodal, que supone más que oír. No se trata simplemente de oír, es de escuchar. Se trata de una escucha recíproca, en la que todos y cada uno tiene algo que decir y algo que aprender. Tanto el pueblo fiel como el colegio episcopal, el Papa y cada uno a la escucha de los otros, y todos a la escucha del Espíritu, todos a la escucha del Espíritu. Y volvemos aquí a la Trinidad. Jesús no dijo nada que no se lo haya oído a su Padre, así lo atestigo en el Evangelio. Yo hablo de lo que he escuchado, de lo que he visto. Pero el Espíritu Santo también es el primer oyente de la palabra. ¿Quién es el primer oyente de la palabra? El Espíritu Santo es el primer oyente de la palabra. Nosotros somos capaces de entrar en sintonía con la palabra porque tenemos una dimensión espiritual, porque esa palabra es espíritu y vida. ¿Qué es la palabra? Por tanto, si no tuviera esa dimensión espiritual, no pudiera entrar en ese misterio. El Espíritu Santo dice también que no habla por su cuenta. Qué bonito eso. El Espíritu Santo no habla por su cuenta. Por eso dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. Juan 16:3. Última actitud sinodal, salida sinodal. Hemos hablado de voluntad sinodal, escucha sinodal, salida sinodal. Nos dice el Evangelio de Lucas que María se puso en camino con prontitud, se puso en camino. Ella es imagen fundamental de la iglesia. Esta actitud mariana es auténtica y típicamente sinodal. Por ello ella es modelo perfecto de una iglesia en salida, en salida. Ella nos manifiesta hacia dónde vamos y qué he de llevar. Voy a donde el otro y voy a servir y voy a llevarle a Jesucristo la palabra, el Evangelio. Por eso, esas otras actitudes, la de la escucha sinodal, la de la voluntad sinodal, incluso la del discernimiento sinodal, quedarían incompletas si también no uniera esta última, que es la salida sinodal. Pidamos al Señor que nos ayude a comprender, a entender y a vivir en sinodalidad. Amén.